Muy bien. Vamos a comenzar, chicos, con 3 cosas importantes. Primero que nada, ¿cómo va a estar conformado este primer parcial? Ya leyeron y ya revisaron las 2 semanas pasadas qué es el lenguaje, las etapas del desarrollo del lenguaje y los videos de teorías del lenguaje. ¿Por qué para mí es importante? Porque es la base para entender todo lo que es el desarrollo del lenguaje oral. Y a partir de eso, los problemas de la articulación de los fonemas, para que antes del día 20 podamos hacer evaluación e intervención. Aquí vuelvo a recordar cómo está la evaluación de este parcial. Los felicito a todos, pero en verdad los felicito porque voy 10 de 10 con Classroom. ¿Sale? Entonces no pierdan ese ritmo. La evaluación al menor vale 40%. El examen oral solo para las personas que no logren el 90%. ¿Sale? Si lograste el 90%, no hay para ti examen oral como resultado de tu esfuerzo, constancia y trabajo, ¿correcto? Fecha de entrega, miércoles 31 de marzo. Ok. En este cuadro que ya ustedes me hicieron, ustedes observaron cómo es el desarrollo del lenguaje oral, es decir, la conducta verbal. Sin embargo, quiero profundizar en un tema que vamos a evaluar y vamos a trabajar todo este primer parcial, el desarrollo fonético. ¿Qué es esto? El lenguaje es muy amplio, chicos. Refiere lenguaje simbólico, no verbal, corporal, muy bien. Pero en edades pequeñas, en edad preescolar particularmente, de 3 a 5 años, el programa de educación se enfoca en desarrollar las habilidades del lenguaje oral. ¿Con qué finalidad? De que el niño aprenda a expresarse correctamente. Y expresarse correctamente va a ser la base para este trabajo, ¿correcto? Entonces, este cuadro en diferentes momentos va a estar apareciendo. Pero quiero que noten ustedes que el desarrollo de los fonemas tiene diferentes momentos en el español. Entonces, aquí esta tabla todavía es muy general, pero les puede servir de guía para que si en un momento van a hacer programas de intervención, sepan con qué fonemas trabajar, ¿correcto? Por el momento entonces esto no lo explico, lo manejo a forma de que ustedes observen cómo está desarrollado. Ahora, de los elementos del lenguaje, el que me voy a enfocar es en el fonológico o el de los sonidos. ¿Qué es la fonética? La fonética es el estudio de los sonidos del habla, en nuestro caso, del español, ¿sí? Y se compone tanto de aspectos sonoros como de aspectos motrices. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje a nivel fonético depende de que el niño escuche correctamente y que el niño articule correctamente el fonema que escuchó. Por eso, en este cuadro ustedes ven que se habla de la fonética articulatoria y la fonética acústica. En la articulatoria es en la que nos vamos a enfocar más. Pero si un niño tiene problemas en la fonética acústica, va a ser la base del problema. Problemas como sordera, pérdida auditiva, alteraciones de la percepción auditiva, todo eso afecta el desarrollo del habla oral, ¿correcto? En el caso de la fonética articulatoria,
es el control muscular, se le dice también praxis o praxias, ¿sí? De cómo el cerebro controla lengua, labios, respiración para la generación del sonido, ¿correcto? Entonces, nuestro trabajo se enfoca más en la fonética articulatoria. Eso nos lleva a otro elemento, la anatomía y la respiración. Es decir, para que nosotros podamos hablar, existen una serie de mecanismos y elementos, además del cerebro, para que esto ocurra. El aparato fonoarticulador hace referencia, en términos sencillos, nariz, senos nasales, boca, todos los dientes, muelas, lengua, laringe, faringe, cuerdas vocales. Así también pulmones y diafragma. Todo eso se le llama aparato fonoarticulador. Pero nosotros, como psicólogos, normalmente nos vamos a enfocar en los aspectos del control muscular, de rostro, labios, lengua y el paso del aire, ¿sí? Que esto es respiración por nariz y exhalación por la boca. Uno de los problemas principales de los niños es que hablan y respiran por la boca y eso genera problemas en la articulación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque les enseña rápidamente esto que se dice como aparato fonoarticulador y que siempre es una pregunta de examen. Ahora, ¿qué es un fonema? Unidad mínima de sonido de una palabra. Se divide en vocales, los cuales son sonidos puros, en consonantes, que son sonidos que requieren de una vocal para ser apreciados. Y tenemos sinfones, que son combinación de dos consonantes. La definición dice así: cuando el fonema R o L se licúan, es decir, se mezclan con los fonemas B, D, T, C, cuando suena como K, F, G y P. ¿Correcto? Entonces, estos fonemas son los más difíciles de dominar. A eso se les dicen sinfones. Y dentro de las vocales hay una combinación que se les suele decir diptongos, como en león, EO, como aula, AU, ¿correcto? Y que los niños pequeños pueden tener problemas para pronunciar. Se la comen, no la dicen, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar esto. Ahora, a la combinación de vocales con consonantes, al analizar una palabra, se le dice sílaba, ¿correcto? Esto es porque cuando vamos a hacer la evaluación de los problemas de articulación, solemos evaluar la letra y no el sonido. Nosotros vamos a evaluar el sonido, no la letra. Van a ver esto como es más adelante. Muy bien.
Las vocales, como hemos dicho, son sonidos puros y solo requieren de la posición de los labios y de la lengua para emitir el sonido. Esto es porque permiten el paso del aire. Las primeras vocales que se manejan son la letra A y la letra O. ¿Por qué? Por el movimiento de succión que tuvo un bebé. Son los primeros entrenados. Entonces, estos pueden estar apareciendo desde el balbuceo. Pero los fonemas I y U requieren de un mayor dominio gestual. Sin embargo, antes de 1 año, 6 meses, deberían de ya estar apareciendo en el repertorio del niño. Aunque no sean muy claros, deberían de estar. Las consonantes, por el contrario, no necesariamente van a aparecer así. ¿Por qué? Porque requieren tanto de un punto de articulación como un modo de articulación. ¿Qué es esto del punto de articulación? La posición exacta de labios y la punta de la lengua para que un fonema aparezca. ¿Y qué es el modo de articulación? La posición de, además de labios y de lengua, cómo se colocan otros órganos para que el paso del aire permita la emisión del sonido. Por eso no todos los fonemas se dominan al mismo tiempo. Permítanme. ¿Correcto? Entonces, aquí viene importante y siempre pregunta de examen. Un punto de articulación se refiere a órganos activos del aparato fonoarticulador que se mueven y se colocan intencionalmente. Labios y punta de la lengua. ¿Correcto? Órganos pasivos. No se mueven, pero apoyan a su pronunciación. Ejemplos: paladar, dientes y molares. ¿Correcto? Esos son los órganos pasivos. En el modo de articulación tenemos que, además de lo anterior, la disposición de cuerdas vocales, de faringe, ¿sale? Van a permitir el paso del aire y junto con lo anterior permiten la emisión de sonido. Por ejemplo, hay sonidos que requieren de la nariz para que puedan ocurrir, que el paso del aire sea por la nariz y en otros el paso del aire por la boca. ¿Correcto? Ok, vamos bien. Ahora, esto que ven aquí es oro molido porque nos dice exactamente qué movimientos debemos de realizar para que los fonemas se puedan emitir. Y lo vamos a aprender. Pero yo quiero que esta tabla, si la gustan imprimir o pasar a mano o transcribir como ustedes deseen, la tengan muy presente. Porque si un niño se equivoca, cambia, no dice o deforma un fonema, van a saber exactamente aquí qué posición deben de tener dientes, labios y lengua para que ocurra. Así también observamos el modo del paso del aire, ¿correcto? Y esto nos va a ayudar mucho a un tratamiento. ¿Sí? Entonces, esta tabla se les recomiendo mucho tenerlo, porque también en los exámenes pregunto mucho esto. Ahora, aquí tenemos lo que son
estos fonemas por edad de adquisición, ¿correcto? Pero hay un detalle, que estas edades son aproximadas, no son obligatorias. Entonces, necesitamos nosotros tener una idea muy clara de hasta dónde el niño avanza y qué es lo que necesita el niño avanzar. Para eso nos sirven las tablas. No quiere decir que si a los 4 años no dice todo lo de un niño de 3 años, está mal. Sino nos dice que debemos estimular esos fonemas. Y los fonemas aparecen en las palabras. ¿Se acuerdan por eso que la tabla que les dejé la semana pasada, en donde ustedes veían la evolución del lenguaje? Porque aquí, en el lenguaje oral, que uno diga fonemas en ciertos momentos de edad son elementos claves para nuestro trabajo. Ahora, inicios de la comunicación. Partamos de esto. Hay comunicación verbal y no verbal. Yo lo pondría así. Tenemos comunicación receptiva y expresiva. La comunicación receptiva es aquella en donde el sujeto presta atención y sigue instrucciones. Un ejemplo, que te gritan por tu nombre. Víctor. ¿Y qué hace el niño? Se detiene y voltea para observar de dónde vino. O se queda completamente quieto. O sale corriendo más rápido. Muy bien. Esto es porque el niño tiene muy buen lenguaje receptivo. Identificó el mensaje. Identificó la intención, la intensidad y tomó una decisión. Lo mismo ocurre cuando, siendo tu niño pequeño, te dice tu mamá, recoge esa taza y ese plato y llévalos al fregadero. Y tú agarras eso y lo llevas. ¿Correcto? Ahí estamos evaluando que tienes muy buen lenguaje receptivo. Ahora, ¿qué es el lenguaje expresivo? ¿Y por qué la SEP pide que se desarrolle durante el preescolar? Porque el lenguaje expresivo y el habla particularmente es la manifestación de ideas, pensamientos, deseos, miedos del niño a otra persona por medio de las palabras. ¿Correcto? Si un niño tiene problemas en este momento y no se corrigen, el siguiente nivel que basa en lectoescritura va a ser muy pesado para el niño. Y al ser muy pesado, va a tener serios problemas para avanzar en su vida académica. ¿Sí? Por eso es tan importante. Ahora, hablando únicamente del desarrollo fonético, se manejan 3 niveles: llantos y gritos, gorgoreo y, cercano al año, el balbuceo, que busca ya la intencionalidad de generar palabras. Mientras que en el gorgoreo es el juego con los sonidos y en el llanto y gritos es la comunicación primaria que el sujeto tiene para decir que tiene necesidades por cubrir. ¿Vale? Y aquí
es donde ustedes las ven descritas, ¿no? ¿Qué necesidades son en el llantos y gritos? Hambre, dolor, sueño. El gorgoreo, entre cuarto y quinto mes, sonidos al azar, más por jugar, por placer, que por una verdadera comunicación. El ejemplo, el que tú le dices mamá y le dices bu, 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 sale que ya quiere emitir. Esta parte es muy importante junto con la conducción de la sonrisa social, porque nos habla que el sujeto está interactuando con el cuidador y que ya, por ejemplo, reconoce su nombre, ¿vale? El balbuceo. Aquí ya comienzan a aparecer fonemas y sílabas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra no? También ma o papá o mamá, que se da a los un año 4, un año 6 meses. Eso comenzó desde acá, desde el balbuceo. El niño está adquiriendo habilidades porque está desarrollando conciencia fonética, es decir, está aprendiendo a distinguir sonidos y cuáles sonidos se refieren a él y cuáles sonidos se refieren a los tutores o padres. Y eso es el ejemplo de un buen desarrollo neurológico. Esta gráfica se les presente, simplemente es para volverlo a recordar. Ahora, en el desarrollo fonético hay que entender dos conceptos muy importantes. Expansión fonética y contracción fonética. La expansión fonética es la medida en que un niño madura y eso hace posible que domine un amplio mayor de sonidos, es decir, de fonemas. Voy a explicar esto. Cuando nace un bebé, ustedes saben que no está completamente terminado el desarrollo filogenético o sencillamente el cuerpo no está terminado. ¿Sí? Bueno, refiriéndonos a los fonemas, ¿por qué un niño no habla desde el primer día que nació? Acabo de explicar que porque el cerebro todavía no controla varios músculos, pero es que también varios músculos aún no están en su posición para poderlo hacer. Vieron que en el aparato articulador las cuerdas vocales estaban en cierta posición. Muy bien. Cuando un niño nace, estas cuerdas vocales todavía no están en esa posición. Y eso ocurre porque todavía no hay fuerza en el cuello. A medida que un niño comienza a controlar su cuello, sus brazos, sus piernas, su torso, es porque el cerebro lo controla, pero también porque los músculos crecen y adquieren fuerza. Y en lo que se refiere a la laringe, los músculos del cuello que permiten que un niño se siente y su cabeza la tenga derecha, es lo que va a permitir que las cuerdas vocales poco a poco se logren establecer para que las palabras puedan ser emitidas. Antes de eso, no es posible. A eso se refiere la expansión fonética. Por eso habla de la maduración. Muy bien. Contracción fonética. Esto es la capacidad de imitación de sonidos, pero en asociación, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que la primera palabra que un niño adopta es no.
y la comienza a utilizar como un modo de juego, pero comienza a ver que la palabra tiene un uso, situaciones de peligro, situaciones de riesgo. Entonces le dice no cuando algo que va a agarrar le puede generar peligro o heridas. Es por eso que la contracción fonética es un poco más que solo la maduración, porque ya nos habla que el niño comienza a filtrar los sonidos específicos de un idioma, gracias a la imitación. Por eso, aquí luego los niños que nacen en dos culturas tienen a veces problemas en el lenguaje. Ejemplo, el bebé mexicano en familia mexicana en Canadá o en Chicago, donde la comunidad habla francés o español. Pones la tele, todo en otro idioma, al diferente al que hablan tus papás. Sales a la escuela y otro idioma diferente al de la casa, ¿correcto? Entonces, es aquí donde nosotros encontramos ese punto. Ahora, algo que es importante es conocer que hay una secuencia y un orden en esta adquisición cronológica. Para eso, Jacobson nos muestra su visión de la teoría de la adquisición de los sonidos de la lengua materna. Para esto, él nos menciona que cuando acaba el balbuceo, se comienza a distinguir la emisión de sonidos donde ya hay una consonante y una vocal. Es lo que ustedes ven aquí como la letra C, un signo de más, y una letra V, es decir, consonante más vocal. El más conocido, ma. Y cuando hay replicación, mamá. ¿Correcto? Pa, papá. No. Estas son las primeras palabras y todo está en base a que cuerdas vocales ya se lograron colocar. Todavía les falta control, es decir, maduración. Y también el cerebro necesita controlar músculos de cara, músculos de labio, músculos de lengua, la punta de la lengua, paso de aire, paso de respiración y además percepción visual, percepción auditiva, percepción kinestésica. Todo eso es tan importante para que el niño hable. Por eso, acostadito, con el juguete que tú quieres, no le ayuda al desarrollo del lenguaje, porque todos los otros elementos no están siendo estimulados. Dale un celular al niño, lo vas a tener entretenido, pero no lo pones a explorar, no les pones a poner, a buscar, ¿correcto? Bueno, la adquisición de los fonemas, quedamos que es un orden preestablecido, o mejor dicho, determinado. Y la percepción es importante en esto. Percepción visual, percepción auditiva, ¿sale? Y kinestésica. Kinestésica, chicos, no solo es movimiento del cuerpo, sino conocimiento del cuerpo. Vamos a decirlo aquí. Percepción, frío, perceptiva. Es decir, conciencia de tu cuerpo. Si tú haces la letra A, sientes como tu boca se abre. Si decimos la letra O, sientes como tus labios cierran en forma de círculo. O. Eso es importante para el desarrollo del lenguaje. Y eso es lo que nos va a permitir el desarrollo de la percepción. Ahora, punto de partida, 3 años en adelante. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que cuando vieron la tabla del lenguaje, al año sonidos aislados, a los 2 años mínimo 100 palabras audibles, promedio 50 y que un niño venga retrasado 20 palabras, ¿correcto? Entonces, a los 2 años. Cuando llegan los 3 años, estas se convierten en 2000 palabras. Por eso que aquí ya sabemos que está ocurriendo un buen desarrollo. Pero en términos fonéticos, vamos a ver que ciertos sonidos tienen que ver también con procesos de maduración y socialización, ¿correcto? Y la importancia de medios con los cuales el niño convive de una forma mucho más clara. Bueno, este es el resumen. Algo que es importante mencionar, que este proceso de la adquisición de los fonemas va a sentarse o decir que se está finalizando entre los 6 y los 7 años de edad, ¿correcto? Porque ya son los fonemas donde hay un mayor dominio. Y usando este autor, pueden ustedes observar cómo los fonemas son adquiridos. Esto lo voy a estar explicando a cada rato, pero esto también les puede ayudar mucho para que ustedes vean qué fonemas un niño tiene que dar en qué edad. Y bueno, llegamos a mi tarea. Este cuadro hace referencia a las alteraciones en el lenguaje oral. Quiero aclarar una cosa. No vamos a ver todas porque va más allá de un cuatrimestre, pero vamos a ver las principales para la edad escolar. Estas son alteraciones de la voz, alteraciones de la articulación, alteraciones en la fluidez. ¿Sí? Por alteraciones de la voz se refiere a las características o cualidades de la voz. Tono, volumen, intensidad, ¿sale? Pero lo que me van a evaluar, lo que van a trabajar conmigo y que empezamos desde ahorita, son las alteraciones en la articulación. Es decir, las alteraciones de la articulación de fonemas. Tengo 3 tipos: dislalias, disglosias, disartrias. Las dislalias son problemas en la articulación de un fonema, que puedo decirlo o traducirlo así. Es el problema para pronunciar un fonema en específico. ¿Vamos bien entonces? Entonces, una dislalia es un problema de pronunciación de fonemas. Ahora, para que exista una dislalia, no tiene que haber, enfatizo, no tiene que haber, no tiene que haber alteraciones en el aparato fonoarticulador ni en el sistema nervioso, ni central ni periférico. Si hay alteraciones, ya no es dislalia, ya es un problema diferente. ¿Ok? Si hay alteraciones en el aparato fonoarticulador, ya es una disglosia. Si hay alteraciones en el sistema nervioso
periférico o central, ya es una disartria. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. Las alteraciones de la articulación se dividen en 3: dislalias, disglosias y disartrias. Dislalias, alteración en la articulación sin daño en aparato fonoarticulador o sistema nervioso central o periférico. Disglosias, alteración en la articulación a causa de daño en aparato fonoarticulador. Disartria, daño en el sistema nervioso central o periférico. Muy bien. Entonces, cuando un niño no habla bien, hay que averiguar por qué no habla bien. Y entonces nosotros hacemos un análisis de la articulación. Porque también un niño que no habla bien puede tener tartamudeo o problemas con su timbre de voz o también mutismo, ¿de acuerdo? O también afasias. Entonces, se dieron cuenta que son muchos trastornos, pero los que me interesan para la materia son alteraciones en la articulación. Ahora, en las dislalias ocurren errores de tipo dislálico en la pronunciación. Estos son omisión, no la dice, no dice el fonema. Sustitución, cambia un fonema por otro. Ejemplo, R por L o R por D. Por ejemplo, raro, y yo digo Lalo. O raro, y yo digo dado. A eso es sustitución. Inserción es otro error de tipo dislálico y es agregar un fonema donde no lo va. Ejemplo, trastorno y decimos trastorno. Observan que damos un fonema de más. Y también en la forma de hablar. Vistes, estés. Agregamos un fonema donde no va. ¿De acuerdo? Esos son errores. Hay un error más. Deformación. No se comprende, no se logra entender el fonema. ¿Vale? Ok. Esos son los errores de tipo dislálico. Ahora, la dislalia se clasifica por el origen. Dislalia evolutiva o madurativa. Quiere decir que el niño está en un proceso de adquirir eso. Ejemplo, niño de 4 años que no domina la letra R o S. Eso es una dislalia evolutiva, porque vieron en las tablas que no está en esa edad de decir ese fonema. Entonces, se le dice dislalia evolutiva o madurativa, pero en realidad no tiene un problema, es un proceso, pero es necesario apoyarlo para que no ocurra otra problemática. Dislalia audiógena. Esto es problemas para imitar sonidos porque el niño no escucha bien. Entonces, no puede decir
la palabra correctamente porque no la escucha correctamente. Y eso entonces es una dislalia audiógena. Si es sordo, no es dislalia, ¿eh? Es sordera. Dislalia es que sí escucha, pero tiene un problema y no le permite escuchar correctamente las palabras. Ahí requieren que el niño se haga una evaluación médica. Dislalia orgánica es sinónimo de disglosia. Para mi materia la van a eliminar. La orgánica se va a llamar disglosia. ¿Sí? La funcional, esta sí, todo lo que le quieran poner, porque es la que vamos a trabajar. Dislalia funcional. El niño tiene entre 5 y 6 años y un máximo de 8. Primer criterio. Segundo, la dislalia es ocasionada por un ambiente cultural o social en específico. Ejemplo, niño que viene de Veracruz a Tecámac y se trae todo su acento y no dice bien varias palabras. Eso es una dislalia funcional de origen social. El ejemplo del peje. Si se fijan con el peje, digo amigo, en lugar de amigos, se come la S, ¿no? Yo quiero decir el amor, cambian la R por la L, pero la gente en donde él habita hablan de esa manera. Es lo mismo con cantantes puertorriqueños. En su contexto no hay dislalia. En el nuestro, sí. Y eso es una dislalia funcional de origen social. Ahora, los niños de 6 años, bien consentidos o muy maltratados, golpeados, que no pueden hablar bien, no pronuncian bien y no tienen ninguno otro de los otros problemas, se le llama dislalia funcional de origen psicológico. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Dislalias funcionales. El problema es psicológico o social y no hay evidencia de daño ni en el aparato fonoarticulador ni en el sistema nervioso. ¿Vale? Y por edad de 5 a 6 años ya superó la evolutiva y escucha muy bien. ¿Va? Ok. Los otros problemas. Las disglosias. Y aquí lo pueden ver. Dije a problemas en el aparato fonoarticulador. Es decir, problemas con los labios. Labio leporino. Mandibulares. Problemas con su mandíbula. Dentales. Les faltan dientes. Los están mudando. Linguales. Debajo de la lengua, ustedes notan que hay un pellejito en la punta de su lengua. Ese pellejito se llama frenillo. Y si lo tiene muy corto, el niño no va a pronunciar correctamente varias palabras. También en los niños con síndrome de Down, la lengua es tan grande que no cabe en la boca y por eso la trae afuera. Y verán que a algunos ya se les partió y no hablan bien. Ese es un problema de disglosia lingual. Palatal. Ok, aquí el paladar hendido. Estos niños, su carita se ve como si se las hubieran empujado y no van a hablar bien hasta que se les haga una cirugía. ¿Correcto? Todo lo anterior fueron disglosias. ¿Y qué es una disglosia?
una alteración en la articulación de los fonemas por daño en el aparato fonoarticulador. Disartrias. Aquí imaginemos niños teletón. Los niños con parálisis cerebral, el problema es el control motor del cuerpo. Estos niños con ese problema de control del cuerpo no van a lograr pronunciar bien varias palabras. Y como el problema es el sistema nervioso central o periférico, el daño es a nivel neurológico motor. Eso no es dislalia, eso es disartria. ¿Correcto? Entonces, este cuadrito saco 50 preguntas de un examen. Por eso es importante que lo aprendan a identificar y evaluar. Y aquí están. Mejor dicho, lo ven y los conceptos que me interesan. Dislalia, disglosia, disartria. Tipos de dislalia, los acabo de explicar. Evolutiva, audiógena, orgánica y la que me interesa para la materia, dislalia funcional. Y aquí dan la explicación y aspectos que deben de ustedes tener cuidado. Ahora, aquí ustedes ya ven disartria y disglosia. ¿Sale? Y ya se pueden ver con mayor exactitud, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ahora este cuadro? Pues todo lo anterior. Uno, ya vi que si el niño no pronuncia bien la P, la B, la M, puede ser un problema del aparato fonoarticulador, un problema de madurez o los dos combinados. ¿Por qué? Para que se diga la P, que en realidad es P, B, que en realidad es B, y M, que en realidad es en necesitamos cerrar o acercar ambos labios. Y a eso se le llama labiodental, perdón, bilabial, porque se usan los dos labios. Labiodental. El labio inferior en los dientes superiores. En la F es y háganlo y repítanlo con ustedes y vean cómo el labio va hacia una posición hacia arriba. Se sube. ¿Sale? Entonces, los puntos de articulación son muy importantes y son la clave para corregir los problemas. Pero también hay un detalle, el paso del aire para las palabras. Yo comentaba que el niño genera varios problemas en articular sus palabras porque habla y respira por la boca. Como cuando tienen ustedes gripe, no pueden respirar por la nariz, pero eso se educa. Y muchos niños en preescolar no se les ha educado. Por eso tantos ejercicios de, a ver, respiramos por la nariz y y exhalamos por la boca. Lo que están haciendo es entrenar al cuerpo para que realice estas funciones. Y una vez que realice estas funciones, puede llevar a cabo estas tareas. Entonces, un mismo fonema que acá era bilabial, aquí, por el paso del aire, se convierte, por ejemplo, en el caso de la P y de la B, se convierte en oclusiva. ¿Por qué? Porque hay una salida del cierre del aire y después una pequeña abertura para que
salga. Esta oclusión se nota porque hay un bombardeo, ¿no? Por ejemplo, voy a decir Paco. Si ustedes exageran como yo la palabra Paco, primero se juntan los labios, se junta el aire y cuando sale Paco, ustedes ponen su boquita y su mano cerca y van a sentir como la palabra pa, el aire golpea su manita, así, Paco, Paco, ¿no? Eso es oclusiva. En el caso del nasal, mmm, ok, bilabial, porque junté la M, los labios, para decir la M, pero nasal, porque ustedes pueden sentir cómo vibra la nariz y el paso del aire para hacer el y sale el aire por la nariz. Entonces, esto se los voy a ampliar, se los voy a enseñar más, pero ya ahorita es juntar todo. Entonces se dan cuenta cómo el desarrollo físico, biológico del niño tiene que ocurrir para que todos los fonemas se digan. Y entonces ya estas tablas tienen sentido porque cuando evaluamos dislalia de tipo funcional, no solo busco la edad, sino lo que aquí yo ya había mostrado, que son cómo el punto de articulación y el modo de articulación están comprometidos para que el niño diga los sonidos. Y esta tabla está mucho más completa, porque desde los 2 años vemos los sonidos de las vocales y también vemos los diptongos y también vemos la construcción de lo que les dije a los 5 años de los sinfones, ¿correcto? Entonces, aquí es donde quiero que ustedes visualicen su trabajo, por eso es de niños de 5 a 7, máximo 8, pero 7 años de edad, para que ustedes puedan ver, identificar y evaluar estas problemáticas.